noches y bienvenidos a su programa En Contraste, donde hoy vamos a analizar y vamos a hablar sobre la importancia de la actualización de las normativas para el lavado de dinero. ¿Por qué es importante que el país esté actualizado en estos temas? Ya sabemos que estos temas son complicados y que el crimen, bandas y temas de organizaciones que se dedican a este tipo de cuestiones, pues no se tientan el alma para hacer este tipo de daño a la ciudadanía y en especial pues también a los sistemas bancarios de cada uno de los países. Para hablar sobre ese tema y sobre la importancia de cómo debemos actualizar esta normativa, nos acompaña el superintendente de bancos, Saulo de León, al cual tengo el gusto de darle la bienvenida. Superintendente. ¿Qué tal, Joseph? Buenas noches. Qué gusto de saludarte. Gracias. Buenas noches. Un gusto tenerte en el programa, pero sobre todo un gusto para la audiencia que el superintendente de banco le pueda explicar más a fondo por qué es importante esta actualización, sobre todo en términos de tratados internacionales. ¿Por qué Guatemala casi siempre se queda rezagado en algunos temas de actualizaciones, temas legislativos, temas de normativas a nivel internacional? ¿Y por qué es importante que Guatemala se equipare a nivel internacional? Muchas gracias por la oportunidad de explicar estos temas. Hay una palabra con la cual hay que arrancar y es estándar. Guatemala tiene que mantener un estándar uniforme en la lucha contra el lavado de dinero y la prevención del lavado de dinero, así como lo hacen todos los países. Pensemos que todos los países en las Naciones Unidas se reúnen y firman ciertas convenciones. Tenemos la Convención para el combate a la delincuencia organizada, la Convención contra las sustancias psicotrópicas, la Convención contra la corrupción y otras. Pero si esto solo se firma como un convenio, pues solo es una promesa. Entonces, las Naciones Unidas y el OCDE de alguna manera conformaron un organismo internacional técnico que juntara todas la forma de luchar contra estos flagelos que mencioné y establecer un estándar internacional, es decir, un estándar que pueda ser medible. De tal manera aparece en el mundo el Grupo de Acción Financiera Internacional, que de tiempo en tiempo actualiza las recomendaciones. Actualmente tenemos 40 recomendaciones que se deben cumplir. Estas recomendaciones son aplicables a todos los países. Cuando se recogen estas, hay funciones que se derivan tanto para el sector privado financiero, sector privado real y sector privado profesional. Pero también hay obligaciones para el sector público, Ministerio Público, Intendencia de Verificación Especial, SAT, Migración, Ejército, Policía, Organismo Judicial, etc. Entonces, si te das cuenta, es un combo de estándares que buscan que todas las entidades que podamos participar en la prevención y la represión trabajemos de la misma manera que trabajan todos los países. Al final, mantenernos actualizados le va a dar más herramientas y le va a dar más posibilidad a estas instituciones, como lo es la superintendencia y las instituciones que están dentro de este marco, a tener, como dicen, más dientes, a tener más músculo para poder combatir el lavado de dinero. Hablemos un poco de esta figura del lavado de dinero como tal. ¿Cómo está actualmente la normativa y por qué es importante esta actualización? Y para que la gente y nuestra audiencia entienda la relevancia que tiene este delito en los sistemas financieros. Sí, veamos. El lavado de dinero básicamente es la actividad mediante la cual una persona, individual o jurídica, esconde el origen ilícito del dinero. El origen ilícito del dinero, a su vez, proviene de un delito que produce dinero. Entonces, como el criminal busca esconder ese origen, establece mecanismos para poder pretender y hacer parecer que ese dinero es lícito. De esa manera es que nace el concepto de lavado de dinero y se incorpora en las legislaciones de todos los países. Guatemala actualmente tiene una legislación de lavado de dinero que data del año 2001, pero recordemos que esa configuración responde a los estándares de aquel entonces.
En el año 2001, el Internet, las transacciones electrónicas, las criptomonedas no existían. Es decir, ha cambiado la forma en que la gente incluso hace comercio. Podemos decir entonces que los criminales han cambiado la forma en que lavan dinero. Entonces, si nosotros hoy tenemos una estructura legal que atiende la realidad del año 2001 para atrás, estamos en un desfase de 24 años. Digamos, eso cae muy lógicamente en la mente, pero tenemos que entender también que hay otros delitos que se pretenden prevenir, como la financiación al terrorismo. Pero lo más importante aquí es que todas las entidades, privadas y públicas, tengan las mejores herramientas y facultades que le otorga una nueva ley moderna para combatir y prevenir el lavado de dinero. Entre estas figuras delincuenciales buscan a algunas empresas de cartón, algunas empresas de papel, como bien mencionan, o algunos otros. Hay una serie muy famosa, seguro la audiencia ya la vio, en una plataforma, no voy a mencionar el nombre para no colar la marca, que se llama The Ozark, que precisamente habla sobre cómo funcionan estas estructuras para lavar dinero de ilícitos. En el caso de esta serie que estamos hablando es el tema del narcotráfico. Todas estas se configuran también cuando hablamos de un financiamiento de terrorismo. Y hay otras aristas más profundas en el tema de Guatemala. Sabemos que hay unas leyes en el Congreso sobre el tema de las maras y el tema del terrorismo, que ha dado mucha polémica de qué hablar. Pero quisiera que usted nos amplíe un poco más, señor superintendente, acerca de esta figura del financiamiento de terrorismo y cómo se aplicaría al contexto de Guatemala. Sí, hay que hacer una diferenciación. Digamos que los mecanismos para ocultar el dinero son los mismos. Y en la jerga y en el lenguaje de prevención de lavado de dinero se llama tipología. La tipología es la forma recurrente que utilizan determinadas estructuras para lavar dinero. Pero ¿cuál es la diferencia básica entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Lo voy a tratar de explicar de una forma sencilla. Se comete el delito que produce dinero y el dinero empieza a caminar hacia la apariencia de legal. En el financiamiento del terrorismo, el dinero puede provenir de una actividad ilícita o lícita y va hacia el delito. Es decir, es dinero que puede venir de una actividad lícita que camina hacia la perpetración de una actividad de terrorismo. Entonces, si usted se da cuenta, la dirección del dinero va en forma contraria. Uno se quiere alejar del delito tratando de dar apariencia de legalidad. Y el financiamiento del terrorismo, a su vez, es dinero que puede provenir de origen lícito y va hacia la perpetración de un delito. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que hablemos de financiamiento del terrorismo? Usted me dirá, Guatemala no tiene una incidencia, digamos, de terrorismo como otras latitudes del mundo. Las tipologías que hemos identificado en los foros antilavado de dinero identifican que el terrorismo se puede financiar no necesariamente con dinero. Se puede financiar con alojamiento, con transporte, con combustible. Imagínese usted que nosotros pudiésemos albergar en Guatemala a una célula terrorista. Entonces, hay que afinar los tipos penales y las capacidades de Guatemala para poder identificar esas cosas. Hablemos un poco ahora de por qué unificar el régimen administrativo preventivo en esta ley, que ya vamos a hablar un poco más a profundidad, pero un poco de cuál es el relacionamiento de unificar en una sola ley, en una sola normativa. Fíjese que Guatemala fue evolucionando de a poco. En el año 2001 se promulgó la ley contra el lavado de dinero. Posteriormente se promulgó la ley contra el financiamiento del terrorismo. Posteriormente se promulgó la ley de extinción de dominio. Y de ahí han partido reglamentos que han tratado de cubrir ciertas brechas que nos exigen los estándares. Entonces, es necesario unificar en un solo cuerpo legal toda la normativa que aborda el mismo tema.
porque como podemos intuir, el hecho de que de tiempo en tiempo se haya ido sumando leyes hacia el ordenamiento jurídico hace un poco complicado generar interpretaciones de una y otra, y en algunos casos algunos conceptos y criterios se pueden traslapar. Entonces, desde el punto de vista de simplicidad, tanto para el sector privado como para el sector público, condensar en un solo cuerpo legal toda la normativa que atiene a el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es de gran valor. En esta ley, pues si quiere entramos en materia que es la 5820, la iniciativa de ley. Vemos tanto la parte preventiva como también la parte sancionatoria. Ya hablamos en el primer bloque, creo que dejamos muy bien claro que es el lavado de dinero y cómo esta ley se busca pues darle más herramientas para la prevención. Pero ahora hablemos del otro lado. ¿Cuáles son esas partes sancionatorias que puede venir en esta iniciativa de ley? Sí, entendamos que cuando nosotros estamos hablando de sanciones, no solamente hay sanciones pecuniarias, no solamente son sanciones que son representadas en dinero. También se puede hablar acerca de sanciones administrativas para la deducción de responsabilidades de personas que en su función administrativa no hayan aplicado las medidas preventivas adecuadas en su institución. Hay apercibimientos que deben contenerse. Pero más allá de las sanciones, a mí me interesa mucho resaltar cuáles son las brechas que esta ley pretende cerrar. Hay ciertas brechas que yo le voy a mencionar, una que es crítica para Guatemala. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas requiere de tiempo en tiempo que los países revisen la lista de sancionados por ser terroristas o financiadores de terrorismo. Y estamos hablando de las Naciones Unidas. Los países tienen la obligación para establecer en su andamiaje legal la capacidad de congelar inmediatamente bienes, derechos o dinero de esas personas que hayan sido señalados como terroristas. Guatemala necesita los mecanismos legales para poder hacer ese cierre de brechas. Otro tema muy importante que nosotros tenemos que generar es, como veníamos diciendo, adecuar el tipo penal de financiamiento del terrorismo. Antes nosotros creíamos que el financiamiento del terrorismo solamente se podía hacer a través de dinero y cuando hablábamos de terrorismo era un grupo terrorista. Pero las tipologías identifican ahora el terrorista individual, el que le llaman el lobo solitario. El terrorista individual es aquella persona que él mismo se convence, se nutre de información y sale a cometer un acto terrorista. Y eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Actualmente no existe legislación. También tenemos la necesidad de abordar desde una perspectiva de riesgo las nuevas tecnologías. Hoy tenemos un mundo ampliamente electrónico, tenemos criptomonedas, y en el mundo en el cual estamos transaccionando, aquellas entidades que sean personas obligadas para adoptar nuevas tecnologías deben hacer un análisis de riesgo para identificar cuáles son los riesgos que se asumen con nuevas tecnologías. Y así podría seguir hablando de muchas otras brechas que de alguna manera ponen a Guatemala o pondrían a Guatemala en un estándar moderno. En esto de la prevención de lavado de dinero por parte de temas tecnológicos que lo hablábamos fuera de cámaras, también me gustaría para la audiencia que ahondáramos un poco en el tema del lavado de dinero por medio de criptomonedas, que eso es un tema a nivel internacional que ya se está viendo. Digamos, la criptomoneda como tal, sé que nace con ese espíritu de ser una moneda que no dependa de ningún gobierno, que sea una moneda que no dependa tampoco de ninguna institución bancaria, y se tiene al final esa percepción de que es una moneda prácticamente libre de controles y puede hacer lo que se le dé la gana, cosa que no es tan así.
Hablemos un poco de esta figura y cómo esta ley también en la parte tecnológica, en la parte de delitos digitales, que también vamos muy atrasados en esa legislación, aparte del lavado de dinero, en parte de tipificar las estafas, por ejemplo, en medios tecnológicos, cómo esta figura se está dando ahora en este contexto de la ley. Sí, vea, yo le puedo decir a usted que no hay área comercial, un sector que no pueda ser vulnerado al lavado de dinero. Al final de cuentas, había un paradigma muy grande en donde se decía que solo en las instituciones financieras se podía lavar dinero. No hay sector de la economía que no sea vulnerable. Ahí quiero saltar inmediatamente hacia las criptomonedas. Las criptomonedas, en efecto, nacen de la idea de alguien de poder separarse de cualquier control y respaldo gubernamental o estatal. Y establecen un sistema de criptografía y de base de datos descentralizado que lo que busca es que esto sea lo más democrático posible. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con una legislación como la que se está proponiendo? Es que lo que se regule sea al proveedor de servicios de activos virtuales, no regular la criptomoneda, sino aquella persona que provee servicios de proveer una billetera para guardar sus criptomonedas, aquella persona que haga exchange, es decir, cambiar bitcoins con Ethereum, aquella persona que practique transferencias de criptomonedas entre billeteras, ese que presta servicios a personas individuales y personas jurídicas sea el que debe tener medidas preventivas para poder prevenir el lavado de dinero. Actualmente Guatemala no tiene eso, es decir, estoy seguro que hay proveedores de activos virtuales, pero como no hay una obligatoriedad de inscribirse y registrarse como persona obligada en la Intendencia de Verificación Especial, la aplicación de sus medidas está fuera de la ley. Bien, vamos ahora al espíritu de la ley. Como bien mencionan los diputados en el Congreso de la República cuando están haciendo las lecturas, vámonos al espíritu de la ley y hablemos de esos pilares fundamentales de esta iniciativa, que es importante, primero, que conozca la ciudadanía, pero también más importante, superintendente, y perdón por lo que voy a decir, pero muchas de las iniciativas los diputados no las leen. Es muy importante estos espacios para socializarla, porque ahí van, levantan la mano y apachan, pic, 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 pic. ¿Cuáles son esos pilares y cuál es ese espíritu de esta iniciativa de ley? Es que vamos primero con el espíritu y luego vamos con los pilares fundamentales que deberían de conocer los ciudadanos y sobre todo que el diputado conozca antes de entrar a ver esto. Mire, en esencia, el espíritu de la ley es modernizar y poner a Guatemala a la vanguardia como están todos los países. Reunir en un solo cuerpo legal toda la normativa que es atingente a este tema. Y definir muy claramente los dos ámbitos en los cuales se lucha contra el lavado de dinero. Hay un ámbito preventivo y hay un ámbito represivo. El ámbito preventivo le corresponde al sector privado, que sea identificado como persona obligada. En medio está la unidad de inteligencia financiera, que es el catalizador de información entre el sector privado y el sector público. Y el sector público es el que aplica el sistema represivo. Ese en dos platos es el sentido práctico y el sentido, la esencia de esta ley. Y si nos vamos a los pilares, superintendente, ¿cuáles serían esos pilares fundamentales que el diputado y sobre todo que la ciudadanía debería de conocer en esta iniciativa? Podemos hablar de un enfoque basado en riesgo. ¿Qué es un enfoque basado en riesgo? Esto es permitir que el sector privado, que la persona obligada, evalúe el riesgo de cada cliente o de cada segmento de clientes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de la legislación actual? Hoy por hoy, si usted va a abrir una cuenta bancaria, lo mismo es que la abra usted, lo mismo es que la abra yo, que la abra un inversionista sofisticado del este de Europa. Los mismos requisitos se nos van a aplicar a los tres. Y tal vez cada uno de nosotros tengamos un componente de riesgo diferente.
Cuando nosotros plasmamos en una legislación que debe atenderse al riesgo, quiere decir que probablemente usted no represente riesgo para la entidad bancaria y entonces a usted los requisitos van a ser mínimos. Tal vez yo, por ser funcionario público, represento más riesgo, entonces a mí me van a pedir más. Y el inversionista sofisticado del este de Europa, que nadie lo conoce en esta latitud, representará más riesgo y los requisitos serán diferentes. Pero si lo vemos hacia el guatemalteco, que necesita una cuenta bancaria, que recibe su salario mínimo, él no representa riesgo para la entidad bancaria, entonces los requisitos van a ser mínimos. Y esto definitivamente no solo nos va a permitir tener mejor control sobre los riesgos, sino establecer capacidades para poder atender la bancarización y la inclusión financiera. Bien, ese término me gusta bastante, el de inclusión financiera, creo que es un tema que vamos a abordar. Vamos a ir al corte y regresamos con estos temas que todavía tenemos pendientes, más las conclusiones. Regresamos. Es el torneo más antiguo de selecciones en el mundo. Es el que se juega con más pasión. Cuna de campeones que juegan con el corazón a 1000 por hora. ¡Y en Argentina, Pablo de la Muerte, Messi, gol! ¡Gol de Argentina! Es la Copa América. La Copa América del 20 de junio al 14 de julio en vivo y en HD, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Gracias al apoyo de... Prepárate para el evento del año que será transmitido por TV Azteca Guate. El 7 de julio, la antigua Guatemala será el escenario de la belleza, la elegancia y la emoción. Es el Miss Universe Guatemala, la noche que se coronará a la próxima reina de la belleza nacional. No te pierdas esta noche llena de brillo, glamour y sorpresas. Te esperamos para vivir la magia de Miss Universe Guatemala solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Surtida. Bien, continuamos en su programa En Contraste hablando sobre la importancia de la actualización de la normativa contra el lavado de dinero. Hablemos también de las evaluaciones que nosotros tenemos como país. Sé que se viene una evaluación importante. Hablemos de por qué es importante esta evaluación, en qué consiste esta evaluación para el país y cuáles son estos resultados que conlleva tener un resultado negativo, un resultado positivo. Muchas gracias, Joseph. En efecto, no podríamos tener un estándar y un cumplimiento de esta normativa si nadie nos evalúa. Guatemala pertenece a un grupo que se llama Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Este grupo se conforma por todos los países de Latinoamérica y todos los jefes de unidades de inteligencia financiera, es decir, todos los jefes de la IBE participan en ella. Este grupo tiene como principal función evaluar que todos los países cumplan con los estándares internacionales de los cuales ya hablamos. La última evaluación de Guatemala fue en el año 2015. En el año 2015 tuvimos algunas notas malas en donde teníamos incumplimientos del lado de cumplimiento técnico y del lado de resultados inmediatos de efectividad. ¿Qué es esto? La evaluación se hace con dos enfoques. Uno es el cumplimiento técnico, que es las normas. Es un checklist que se debe cumplir y la ley pretende abordar
completamente ese checklist. Pero hay un componente muy importante que se llama efectividad. Es decir, ¿cuánta efectividad tiene esta norma en la prevención y en la represión? Para eso se necesita que la norma exista, esté viva y empiece a producir resultados. Eso implica un problema porque la evaluación está prometida para el año 2027, que es dentro de 3 años. Nosotros hemos hecho el cálculo de que a más tardar esta ley debiese estar vigente en el primer semestre del año 2025. ¿Por qué? Porque una vez con su vigencia nos permitiría a nosotros trabajar con todos los procesos para empezar a darle vida a esa ley y tener efectividad. Entonces, lo cierto es que vamos contra el tiempo. ¿Cómo está actualmente esta iniciativa, la 5820? ¿Cómo está actualmente el proceso cuando entró al Congreso? Pues si me habla de que tiene que ser en esta legislatura, no solo vamos contra el tiempo, sino que siendo muy optimistas y siendo muy objetivos, también esta legislatura, en lo que lleva estos 6 meses, esta 10ª legislatura, no ha mostrado una estrategia ni ha mostrado una agenda clara, lo cual es bastante preocupante. Ya lo hemos hablado en este espacio con diferentes diputados acerca de cuál es la agenda del Congreso de la República. Hablemos de cómo está actualmente la iniciativa en el Congreso de la República. Bueno, en el año 2020 se presentó esta iniciativa de ley y se asignó a 2 comisiones, a la Comisión de Comercio Exterior y a la de Finanzas. No ha sido dictaminada, la ley no ha sido dictaminada y ese es el estatus. Definitivamente a mí me toca ser el más optimista de la mesa y siempre se trata de hacer incidencia para... Hablemos ahora de las consecuencias, señor superintendente, de no aprobar esta iniciativa, que ya hablamos casi media hora de la importancia, la relevancia y cómo nos va a ayudar como país, pero hablemos de las consecuencias de no ser aprobada en el Congreso. Y a mí sí me toca ser el pesimista de la mesa, porque el Congreso de la República pues sí ha dejado pues bastantes deudas a la población en general y al país en estos primeros 6 meses. El resultado inmediato, formal, es entrar a la lista de no cooperantes contra la lucha del lavado de dinero. Eso es lo menos malo que nos pueda pasar. Lo más malo es que nosotros entremos a una lista de seguimiento intensivo. Es decir, que si en la evaluación no demostramos compromiso como país, no solo entraríamos en la lista gris, sino que Gafilat dice, esto no lo puedo resolver y se trasladaría a Gafi. Gafi es el órgano grande donde los países del OCDE deciden si sacan a un país de la lista gris o no lo sacan de la lista gris. ¿Qué implicación tiene estar en la lista gris? Primero que todo, estaríamos en un ostracismo financiero. Las transacciones financieras que vinieran hacia Guatemala o que salen de Guatemala estarían puestas en un escrutinio mucho mayor. Y eso definitivamente es subir los costos transaccionales de las transacciones financieras. Implicaría la subida de tasas por la prima de riesgo país. Es decir, por definición, nuestro país tendría una prima de riesgo mucho más alta. Y por lo tanto, eso entra dentro de la ponderación para los financiamientos que nos vienen del exterior. Los países con los cuales comerciamos, pues definitivamente nos tendrían a nosotros dentro de la lista de países con los cuales hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque así lo dice un órgano internacional. Y salir de la lista gris cuesta mucho y muchas veces más que aprobar una ley. Y que evitar caer en esta situación. Pues ahí lo tiene usted. Ahí el superintendente de banco nos hizo favor de explicarles a usted y a la audiencia. Y señores diputados, pues ahí está el tema, ahí está la iniciativa de ley y nosotros vamos a seguir desde este lado trayéndole a usted más información. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche para otro tema en Contraste. Muchas gracias.